3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en nuestra segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Esta noche haciendo un programa especial hablando sobre humo, con un montón de datos y unos cuantos expertos especialistas aquí en nuestro programa. Si queréis preguntar, 900-137-137 en nuestro teléfono. Tenemos todavía muchas cosas que contaros, entre otras, mostraros, enseñaros la voz de un extraterrestre que vamos a hacer enseguida. Hasta entonces no habían hablado los extraterrestres. Te pregunto, José Juan. Hasta entonces, hasta que apareció humo en escena. Sí, y hasta que tenemos esta grabación, ¿o hay más grabaciones de supuestas voces extraterrestres? Que se sepa, no. Hay alguna otra grabación anterior en el tiempo a esta, pero donde se escuchan solo como unos murmullos, no, o sea, no frases articuladas ni algo inteligible. Ya. La grabación es un poco tosca y el que escuchaba tenía el oído un poco duro, pero vamos a escucharlo si os parece. Me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Preguntas. ¿No formulen? Preguntas. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas. No preguntas. Sus hermanos. A sus hermanos. Sí. Reunidos. En su domicilio. A mis hermanos. Sí. Ah, bien, de acuerdo. O sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Suplicamos perdón. Sí. Suplicamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Aquí estaba la voz de este supuesto... ¿Quién era el interlocutor que tenía el oído tan duro que no escuchaba? Era Francisco Donis Ortiz. Francisco Donis Ortiz. Que en esa época la llamada, si mal no recuerdo, se recibió en una reunión multitudinaria que se celebraba en su casa y cuya finalidad precisamente era dar lectura por parte de Francisco Donis de una de las pocas cartas unmitas que él recibió. Ya. Entonces él, la reunión me parece que fue en marzo de 1969 y él unos meses antes se había dado a conocer ante el público español publicando una serie de artículos en una revista que se llamaba La Actualidad Española y donde él hablaba del contacto que había tenido, me parece que era en noviembre de 1968, con un supuesto extraterrestre de origen terrestre llamado Francisco Atienza. Lo del origen terrestre era porque ese tal Francisco Atienza le habría dicho ya en los contactos posteriores que él descendería de una familia española que había emigrado o que estaba en las colonias americanas y que habría sido secuestrada pues siglos antes. Bueno, una historia desde luego muy, muy curiosa. Ya. Lorenzo. Sí, no, la historia es... Yo tengo que deciros algo respecto a eso. Hemos recibido algunos mensajes y tenemos uno muy esclarecedor, pero dime. No, simplemente yo tuve la oportunidad en su momento junto a Fran y a Javier Sierra de entrevistar al hijo de Francisco Donis Ortiz. Este hombre, pues para que os hagáis una idea, era una persona absolutamente normal, ajeno al tema extraterrestre, era ejecutivo del fondo de inversiones Crecinco y en el mes de enero de 1969 él viajaba mucho entre Valencia y Madrid, pues a altas horas de la madrugada, cuando estaba pasando por el parador de los Marqueses de Villena en Alarcón, pues recibió lo que él consideró un mensaje telepático que le decía que se desviara inmediatamente y que se dirigiera hacia el parador. Pues bien, cuando llegó allí el coche, un 1500, se le estropeó. Entonces tuvo que hacer ese último trayecto andando y porque tuvo la suerte de que un camionero le cogió y le llevó prácticamente hasta donde esa voz le estaba diciendo que fuera. Allí se encontró lo que él aseguró era una especie de burbuja metálica que estaba posada en el terreno, de la cual descendió un ser de 1,62 m que le dijo llamarse Francisco Atienza, ser un terrícola del siglo XVII que había emigrado a ese planeta llamado Ur. Y textualmente le dijo... alguien del siglo XVII que había ido a otro planeta. A otro planeta. Y que regresaba... Había sido, sí, como decía José Juan... Un descendiente. Sería un descendiente, efectivamente, ¿no? La versión era esa. Textualmente, ese supuesto extraterrestre, tal y como nos comentaba el propio hijo, que nos pasó, de hecho, las cintas con estas grabaciones, pues dijo textualmente el supuesto terrícola extraterrestre. Soy Francisco Atienza, desciendo de hombres de la Tierra, pero he nacido en otro planeta. He
estado en imperfecta comunicación telepática con usted, preparando este encuentro de paz y amistad. A partir de ahí, literalmente, Francisco Doniz Ortiz enloquece con el asunto de la ufología, con el asunto ovni y su relación con los sumitas, a pesar de lo que parezca en esta grabación, ¿no? Que bueno, parecía que el hombre tenía cierta bondad, ¿no?, con ese ser que le estaba llamando, pues se convirtió en una relación de amor-odio, porque de hecho, una vez que Francisco Doniz anuncia en la revista Actualidad lo que le está ocurriendo, que está teniendo contactos con ese extraterrestre, los sumitas le mandan una carta que tenemos aquí encima de la mesa, fichada en el 28 de febrero del año 69. Y los extraterrestres, en un pequeño párrafo, le dicen lo siguiente: ahora le transmitimos el texto codificado que suplicamos haga llegar a su extraño comunicante Francisco Atienza. Lo dicen los sumitas, extraño comunicante Francisco Atienza, procedente del para nosotros desconocido planeta de Unr. Tan pronto se encuentre en coyuntura favorable para esa comunicación oral, telepática, ideográfica o transmitida por cualquier medio idóneo que usted estime conveniente. Es decir, los sumitas consideraban que el tema ufológico era patrimonio exclusivamente suyo, que no existía un planeta llamado Unr y por tanto no podía existir un tal Francisco Atienza, y así se lo dejaban ver a Francisco Doniz Ortiz. Qué curioso. Déjame que lea una carta, un mensaje que nos ha llegado. Es de Juan Carlos, es invidente. Dice que escuchó la voz de un presunto extraterrestre que hacía una llamada telefónica hasta que pusimos en otro programa. Dice, pues bien, él dice, es la voz sintetizada del JAWS, programa de voz para ciegos, de las cuales tiene diversas voces. Y esa es una de ellas, la menos usada por ser muy enlatada. Pero la que tenemos desde las primeras versiones, en mi caso desde hace 7 años, desde que soy ciego, en la versión 3,5 y actualmente tengo la 10, aunque llevan por la versión 11. Esto es del año 69. Ya. Parece ser que existe un determinado programa con la cual se pueden sacar esas voces. Ojo, no seré yo el que diga que es un extraterrestre el que ha llamado al señor Francisco Doniz. Yo aporto, pero los medios seguramente serían otros. Que podía haberse hecho con un distorsionador de la voz o con un vocoder, ¿no? Ya. Bien, siguen recibiéndose mensajes, el tiempo la cosa se empieza a caldear y dejarme que ponga todavía otro dato más. Aparece un ovni en escena, aparece un ovni previamente anunciado en San José de Valderas y se armó la de Dios, ¿no? Pues sí. Cuéntanos. Se armó, sí. Vamos a ver, pues mira, a finales de mayo de 1967, varios de los que venían recibiendo desde el año anterior cartas e informes sumitas, pues reciben una carta. Iba a decir yo que era una carta más, pero bueno, realmente no fue una carta más debido ya a todas las consecuencias y todos los acontecimientos que se produjeron después. La carta en cuestión, después de hablar un poco pues de de cómo hacían sus viajes por el espacio, era una especie al comienzo de síntesis de informes anteriores donde se explayaban más sobre esa cuestión, pero la finalidad principal era la de dar un aviso o un pronóstico a estos corresponsales de la inminente llegada a la Tierra de 3 de sus naves. Entonces se hablaba se daban 3 puntos geográficos concretos. El primero era en los alrededores de Madrid, dando incluso las coordenadas geográficas, me refiero en grados, minutos, segundos. Y los otros 2 ya no llegaban a ese grado de especificación, y se decía simplemente pues que era la otra llegada, el otro aterrizaje en un radio, me parece, de 108 kilómetros en torno a la ciudad boliviana de Oruro, y en el tercero pues todavía eran más inconcretos, por decirlo así. Ya se hablaba simplemente de una ciudad de Brasil llamada Santo Ángelo, y que serían las proximidades. Yeah. Santo Ángelo, que está en el estado brasileño de Río Grande do Sul. Bueno, pues por lo que se refiere al vaticinio pronóstico español, primero que una de esas cartas se leyó en la reunión correspondiente de la Ballena Alegre por parte de uno de los que la habían recibido. Me parece recordar que por lo menos se recibieron 3 cartas notificando o dando aviso previo de estos aterrizajes. Y una de ellas fue la que se leyó, me parece que la noche del 30 de mayo de 1967, pues ante una concurrencia pues de cerca de 30 personas. El número concreto se sabe porque los que asistían aquella tarde-noche a la reunión de la Ballena tuvieron el acierto de firmar, digamos, como una manera de autentificar que se les había dado lectura en un día, a una hora determinada de esa comunicación, por la importancia que eso pudiera tener. Entonces estamparon todos ellos la firma y ya queda como un documento pues muy interesante, ¿no? En los días siguientes, algunos de los que asistían a las reuniones pues hicieron, digamos, como sus excursiones o sus safaris en los alrededores de Madrid, pues intentando comprobar si ese anuncio era cierto, ¿no?
Parece ser que ninguno de ellos tuvo suerte, pero todos ya se quedaron muy sorprendidos cuando unos días después, concretamente el 2 de junio de ese mismo año, en el diario vespertino Informaciones, pues publicó en su portada una noticia que era algo así como platillos volantes sobre Madrid, y lo más interesante era que esa información, esa noticia, venía respaldada por 2 fotografías del ovni o platillo que se había visto precisamente en San José de Valderas. ¿Y qué es lo que sorprendió a estas personas? Pues que en una de esas 2 fotografías de la portada de Informaciones se podía observar un poco la parte de abajo, la panza del ovni, y ahí venía efectivamente estampado pues el símbolo de Unmo. Os pido brevedad porque el tiempo ya está volando. ¿Qué podéis aportar a esta historia? Hombre, primero que es raro, porque los seguidores de la Ballena Alegre se fueron a Boadilla del Monte, no se fueron a San José de Valderas en esas coordenadas. Y sobre todo la prueba definitiva, ¿no? Humo quedó avalado por el aviso de esos avistamientos y por los avistamientos de extraterrestres, y a partir de ahí comenzó la gran conspiración, la gran mentira de Humo y el gran delirio, ¿no? Algo que es sorprendente. No, yo brevemente aportar, ¿no?, el hecho de que en el avistamiento que se produce justo el año antes en la colonia de Santa Mónica, en Aluche, donde quedan esas huellas, donde pues se produce el encuentro con esos tubitos en cuyo interior están las láminas verdes de polifluoruro de polivinilo. Polifluoruro de vinilo o de vinilideno. Bueno, un nombre rarísimo, que en fin, en principio era un material... Es un polímero, un plástico... Pero que en definitiva era un material que, en fin... Para ellos era la prueba de que los extraterrestres habían estado aquí. Y sobre todo, pues te da a entender que la persona que ha podido introducir eso en ese tubito es alguien que tiene acceso a ese material. Es importante porque es, yo creo que la primera vez que muchos empiezan a ver que puede haber un sospechoso, alguien que sí puede tener la posibilidad, las armas, los contactos para hacer que Humo fuera grande a pesar de que fuera un fraude. O hasta 2 sospechosos, porque... Estáis diciendo que es un fraude, estáis adelantando ya. Es que hay mucha gente a través del Facebook y las llamadas está diciendo que digamos si es cierto o no es cierto. Tranquilos, dentro de nada, a ver, vamos a llegar a la conclusión de esta historia, si es que podemos, y vamos a daros libros o lugares donde vais a poder informaros, porque está suscitando mucho interés este asunto. Yo creo que se bifurca incluso. No solamente se señala un sospechoso, sino que se señala una institución sospechosa, claro, que es la NASA. Empiezan... O sea, el problema de Humo es que era muy reducido, no había una claridad en las cartas y en los informes. Lo hablábamos antes durante el boletín informativo fuera de micrófono, ¿no? Esas cartas no se distribuían al resto de investigadores que había por toda España, entonces había como un silencio, un oscurantismo terrible. No, los receptores, perdón, eran contertulios de la Ballena Alegre. Sí, pero a partir de un momento ya se rompió, digamos, ese monopolio madrileño. Exacto, y en cuanto empieza a ser nacional, empiezan a haber preguntas y empiezan a haber interrogantes, pero no hay acceso a esa información. Lo que ocurre después de ese caso es que se abre o se bifurca. Se empieza a señalar a una persona como posible autor de todo el montaje o a una institución, la NASA. ¿Por qué? Un momento de desinformación, un momento de estudio social, y empiezan a crearse las primeras sospechas. Experimentos sociológicos, se decía, la CIA detrás, un personaje que estaba mintiendo. Lorenzo. Pues mira, el personaje se llamaba José Luis Jordán Peña, era psicólogo industrial, trabajaba en la empresa Agromán por aquel entonces, y era una persona realmente curiosa, empleando una de tus palabras favoritas, ¿no? Porque yo recuerdo que si alguien le conoció muy bien fue Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Y él me comentaba en muchísimas ocasiones, ¿no?, que Jordán era una personalidad extraña en el sentido de que era capaz de emocionarse ante el misterio. Si él de repente pues estaba en un lugar donde decían que se producía un fenómeno poltergeist, era un hombre que gritaba, se emocionaba, realmente lo vivía, pero luego estaba empeñado en demostrar que todo era un fraude. Ocurrió, por ejemplo, en el asunto Belmez, también ocurrió en el asunto Humo, hasta que, bueno, ya en cierto modo, pues se fueron atando hilos. En esta ocasión, año 66, es la primera vez que sale su nombre junto al de Vicente Ortuño, y a partir de ahí se empieza a tirar del hilo, se empiezan a unir los eslabones de esta cadena que finalmente llevan a que, pues ya en la década de los 90, Carlos Berché y José Juan Montejo acaben demostrando que el caso Humo, por lo menos en esa variante a partir del 67, se podía tratar de un fraude, y que el que estaba detrás de ello era un señor llamado José Luis Jordán Peña. Aquí también Manuel Carabial tuvo mucho que ver y intervino. Yo tuve
Además nos pillaron, dejadme que cuente, ¿no? Estábamos haciendo unas famosas fotografías en San José de Valderas. Yo era el que sujetaba el ovni. Así que tú eras el de la famosa mano inocente, ¿no? Exactamente, con un hilito. Y pasaban por allí los colegas y decían, mentirosos, ya lo estáis montando. Decían, otra vez, ¿no? Otra vez. Decíamos, no, esto es una prueba. Corregir, estamos hablando del año pasado, del 2000. No vaya a pensar los bueno, oyentes que Miguel antes, fue el que estuvo ahí. No. En el 99. Bastantes años. Bastante tiempo después. Pues se puede demostrar que estuvo detrás de toda esta historia ese psicólogo. Hombre, lo que se puede demostrar es la omnipresencia, digamos, o la presencia constante de este psicólogo, José Luis Jordán Peña, a lo largo de toda la historia y toda la evolución del asunto Unmo. Desde ya el comienzo con ese, bueno, que lo hemos pasado un poco antes por alto, el caso de San José de Valderas tiene un antecedente 1 año y medio antes, que es el suceso, el supuesto aterrizaje de otro ovni Unmita en el barrio de Aluche, en Madrid, y del cual, casual y curiosamente, el principal testigo resulta ser José Luis Jordán Peña, con otra persona que en aquel momento pues se presentó como alguien independiente, o sea, decían que entre ellos pues no se conocían, que no tenían ninguna relación, digamos, como para dar a entender, pues bueno, que habían sido 2 testigos que casualmente y de modo independiente habían visto ese objeto, ese ovni. Jordán Peña, a partir de ese momento, bueno, aquí hay varias versiones contrapuestas. Algunos dicen que antes de ese suceso ya él acudía y era conocedor de las tertulias de Fernando Sesma en La Ballena Alegre. Otros, en cambio, dicen que no, que justamente ese hecho, esa observación por su parte habría sido el motivo que detonó o que disparó su interés por el tema ovni, y que habría sido a partir del caso de Aluche que habría empezado a acudir a La Ballena Alegre. Bueno, en uno u otro caso, Jordán Peña se incorpora a La Ballena, se convierte en uno de los principales personajes allí. En un momento dado casi incluso empieza a robarle protagonismo al propio Fernando Sesma, se convierte en el líder, digamos, del sector crítico o racional. Una vuelta de tuerca más en ese sentido es que en un momento dado, unos años después, en el 69-70, justamente el sector crítico racional, si se puede llamar así, que acudía a las reuniones de La Ballena Alegre, decide desgajarse, separarse de las reuniones de La Ballena y crear una asociación ufológica, digamos, para investigar seriamente el tema ovni en general. Separado de José Luis. No, separado de Sesma, pero curiosamente, es lo que decía antes, Jordán Peña sigue siendo ahí la cabeza visible, ya que fue durante los 5 años de existencia de la agrupación de estudios cosmológicos Eridani, que así se llamó, pues Jordán Peña fue el presidente de ese grupo durante sus 4 primeros años. Es decir, que ha sido una presencia constante en esos años, en los siguientes. Lorenzo, sí, yo teniendo mis dudas, brevemente, teniendo mis dudas, pues en esos casos de principios del siglo XX, donde parece que puede surgir ese emblema, hay testimonios, pues está claro que ya aquí no importa tanto el quién, que sabemos que es José Luis Jordán Peña, como el por qué, ¿no? Preguntabas antes, ¿la CIA, experimentos sociológicos? Si fue Jordán Peña, como él mismo reconoció, ¿por qué demonios gestó un caso, un macrocaso, que en definitiva, si nos remontamos a la época más remota, es decir, años 50, lo que nos demuestra esto es que la ufología española germina y crece en torno a un fraude, y esto es terrible. O un supuesto fraude. Habría más incluso razones de Jordán Peña. Manuel Carballán en sus investigaciones llega a descubrir incluso razones de tipo sexual, de intereses de tipo sexual, es decir, podría ser variopinto. Déjame, las motivaciones. Vamos a escuchar quizá el último testimonio que vamos a poder poner en este programa, aunque vamos a seguir con el asunto. Hay división de opiniones. Unos creen que es un fraude, que es toda una mentira, pero hay otros que defienden. Escuchar lo que dicen nuestro siguiente invitado. Y en Unmo, pues pasa lo mismo, que después de 46 años de investigación sobre Unmo, de un montón de sabuesos y de detectives ufológicos detrás de Unmo para evaluar quién ha escrito las cartas de Unmo, pues hoy día no tenemos ni zorra idea de quién las ha escrito. Pues esa manera de eludir el bulto también es un marchamo de lo... Antes de seguir, hay otro caso que nos recordaba a nuestros oyentes. Quiero que nos sirva un poco como homenaje. Fran, hay una persona que estaba relatando lo que estaba ocurriendo en San José de Valderas, ¿no? Sí, yo creo que lo podríamos escuchar. Sí, vamos a escucharlo. Lo están preparando nuestros compañeros. Nos hablaban de un caso, el caso de Voronev.
1989, creo que era la fecha, de repente aparece en Voronezh una figura muy extraña con el mismo símbolo de humo. La grandeza de humo es que parece que de vez en cuando aparecen casos que hacen que crezca y que vuelva a coger consistencia y que vuelva a coger realidad. Y Voronezh fue uno y que se vuelva a hablar de ello. Claro, lo más fantástico es que pinta humo a tantos miles de kilómetros, y eso es lo que ocurrió. Ayudadme vosotros si queréis. Voronezh marcó un antes y un después, sobre todo después del expediente Manises. Bueno, consiste en un año después. Un supuesto aterrizaje en Rusia, en la localidad de Voronezh, donde aterriza un aparato en mitad de un parque. Prácticamente de él bajan unos seres muy extraños, metalizados, pues embozados, ¿no? Como si estuvieran vestidos en unos trajes de buzo de color gris. Acosan literalmente a unos niños que hay allí jugando. A uno de ellos lo hacen desaparecer, lo vuelven a hacer aparecer. Y lo que llama poderosamente la atención es que en lo que es pues ese artilugio, ¿no? En lo que es las chapas, ¿no? Que podían formar parte de esa supuesta nave espacial, aparece pues el símbolo de humo, vuelve a aparecer. Yo recuerdo, permíteme, Miguel, simplemente decir que a nivel emotivo, ¿no? Porque ha pasado ya mucho tiempo de aquello, 20 años ni más ni menos, pero recuerdo aquella información que la escuché por primera vez aquí en esta casa, en Radio Nacional de España, precisamente en el Espacio en Blanco. O sea, fue curioso. Vamos a escuchar esa retransmisión que hacían de esa visión. Serían más o menos a las 8 de la tarde de ayer domingo cuando en el barrio de Aluche, muy cerca de la casa de campo, un objeto sin identificar, pero que por las descripciones de los testigos responde a las características de los traídos y llevados platillos volantes, tomó tierra en terrenos de la finca El Relajal y segundos más tarde emprendió nuevamente el vuelo para perderse en el cielo. Como vestigio de la presencia del objeto queda una superficie del suelo no muy extensa, casi carbonizada, y la afirmación categórica de algunos testigos presenciales del hecho. Uno de los testigos no ha querido facilitar su nombre. El otro, que observó desde la ventana de su casa la llegada y partida del extraño objeto, es Vicente Ortuño. Las descripciones coinciden en afirmar que un disco anaranjado descendió, se posó en tierra y seguidamente emprendió vuelo a gran velocidad. Nuestro testimonio por él. ¿Queréis decir algo? Bueno, acabamos de escuchar a un compañero que se ha ido la semana pasada, Enrique Muro. Desde aquí nuestro homenaje, nuestro recuerdo, o mi recuerdo. Se te quiere, Enrique, y qué mejor que con esta dramatización de la noticia que salió en Cifra contando lo que pasó en la casa de campo. Esto forma parte, bueno, pues de una serie de reportajes que hicimos en su momento, en el año 94, cuando trabajábamos en Onda Madrid, Iker Jiménez, Fran, Enrique y yo, y nos dedicábamos a empezar en esto del misterio, ¿no? A nivel profesional en la radio. De ahí fue precisamente donde posteriormente un señor llamado Miguel Blanco nos llamó para que nos fuéramos con él en el 95 a Espacio en Blanco, pero la verdad es que es duro, ¿no? Un hombre con 41 años, pues estas cosas no deberían de pasar. Bueno, nuestro testimonio para él y nuestra gratitud y el deseo de que esté por ahí recogiendo las respuestas que necesitaba. ¿Cómo está el tema humo en la actualidad? De repente ha pasado un montón de años, hay división de opiniones, ahí dicen que es un fraude, otros dicen que hay detrás, evidentemente había una parte de fraude que parece ser probada, pero que había extrañas cosas que no se han podido comprobar. Pueden haber estado entre nosotros, son tan listos los extraterrestres que quizá hayan montado toda esta historia y evidentemente no se van a dejar pillar, ¿no? Estarían por ahí escondidos, sino que piensen ellos que es un fraude. ¿Qué pasa? ¿Hay nuevas cartas? Hay algunos que así lo piensan, efectivamente. O sea, que todos los indicios o evidencias fraudulentas y que se han ido descubriendo al cabo de los años, algunos piensan que habrían sido pues deliberadamente preparadas por estos supuestos extraterrestres para, en un momento dado, pensando en la capacidad investigativa, en el afán de conocer, de curiosidad, de ufólogos, investigadores y demás humólogos, cuando llegaran esas personas a la conclusión de que todas esas pruebas que se creyeron como evidencias de la realidad extraterrestre de Unmo eran falsas, pues de esa manera se iba a restar, digamos, la credibilidad general en orden al origen extraterrestre de Unmo. Bueno, a mí me parece un poco excesivo esa teoría, demasiado, ¿no? ¿Tu opinión acerca del caso? Pues sí, bueno, yo pienso que el tema Unmo, hay bastantes elementos de juicio para considerarlo de origen terrestre. Las dudas, en cambio, es la etiqueta que le ponemos. Un simple fraude, una broma mantenida al cabo de los años por una sola persona, a la que nos hemos referido antes con ocasionales colaboradores. Bueno, es difícil, sería posible, claro. Pero bueno, hay otras teorías que han estado revoloteando por ahí, como la de un posible experimento sociológico, que bueno, pues podría haber sido preparado a mediados de los 60 por algún instituto de investigación, de sondeo de opinión, algún servicio de inteligencia, nacional o extranjero, y que
pues de hecho pues había referencias en aquellos años 60 de que había recomendaciones por parte de algunos institutos de opinión de que sería conveniente realizar experimentos sobre el terreno acerca de cómo pues una muestra de personas podía reaccionar y luego qué relaciones al cabo del tiempo podía crearse entre ellos ante la teórica presencia de extraterrestres infiltrados en nuestra sociedad. Entonces, que un grupo, una agencia, un servicio de información hiciera algo de esto, pues yo creo que es muy posible. Por eso, muy breve. Sí, brevemente, yo te diría que en una parte de fraude descarado y en otra quiero pensar que no. Cuando hay gente pues de tal nivel como por ejemplo Juan José Benítez, que sigue defendiendo una parte importante del caso Humo, especialmente la relativa a esos negativos de los supuestos ovnis, ¿no?, que se fotografiaron sobre los castillos de San José de Valderas, pues me quiero pensar que hay una parte romántica, una parte bonita que seguramente nos va a dar muchas alegrías, espero, en un futuro, y que nos demostrará que una parte de Humo, seguramente la que nos remonta al pasado más remoto, pues todavía podemos pensar que ¿por qué no? Ya. Decía Jaime que nosotros no estudiamos ovnis, sino que estudiamos el testimonio de los que han visto ovnis. Afortunadamente también las huellas que dejan esos supuestos ovnis. 1966-1969 se convierten en unos años cruciales en Génesis Humo. Yo creo que algo pasó ahí, sobre todo teniendo en cuenta que en el 68 en España todo lo que sea ovni se convierte en materia reservada. El resto absolutamente fraude. Sea o no sea cierto, escuchar esto. Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? Espero que vuelvas al programa a dar esa puntilla que das en todos los datos que estábamos dando. Un placer y sigue investigando. Lorenzo, te veo seguramente la semana que viene. Tenemos que hablar de historias ignoradas y otro montón de cosas por ahí. Será un placer. Espero que no sea un afónico placer, pero placer al final. Cuídate la voz, no grites tanto cuando ganan los equipos de fútbol y esas cosas. No debería. Fran, te veo en Italia, en Turín, y con la ostensión, ayer lo dije mal, ostensión de la Sábana Santa, no ostentación. Ahí estaremos. Por cierto, ¿sabes que los humitas decían que era un fraude lo de la Sábana Santa en los años 80? ¿Sí? Sí. Seguiremos hablando de ello. Hay mucho más que decir. Un placer. Seguimos adelante. Hay otra sección que otro compañero nuestro, Enrique Vicente, se ha empeñado en tener en nuestro programa. Habla de ciencias no éticas. Atentos, que pueden ser cosas que pueden transformar el mundo. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Claves ocultas, sobre todo que tienen que ver mucho con nuestra vida. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Miguel. Que nos han influido en nuestra vida mucho más de lo que queremos los símbolos, ¿verdad? Sí. Realmente yo he escrito este libro, Claves ocultas del símbolo perdido, como tomando como excusa la última novela de Dan Brown, cuyo éxito con el libro anterior tiene que ver con que él se metió a manejar los arquetipos y los símbolos profundos que hay en el inconsciente colectivo. Los símbolos son de gran importancia, pero bueno, hoy tendríamos que hacer otra serie hablando de los símbolos. Déjame que te pregunte, ¿tú crees que hay individuos en determinados momentos, como puede ser Dan Brown, que aprovechando temas que, bueno, dice que está muy tergiversado y que muy vulgarizado, pero de repente se convierte en un boom, millones de personas en todo el mundo lo leen y le llega ese mensaje, por lo menos lo que trasciende? ¿Hay seres que están tocados por una varita mágica para que hagan ese trabajo? Bueno, no sé si tocados, sí, hombre, a lo largo de la historia sí, no sé si tocados o no, el caso de Dan Brown no lo puedo juzgar, porque tiene sus luces y sus sombras y no sé realmente, pero indudablemente ha creado un fenómeno tremendo con el Código Da Vinci, porque ten en cuenta que si se ha convertido en la novela más leída del último siglo, en la más leída, en la más vendida, en la lista de los 100 libros más vendidos de la historia, lo puedes buscar en internet, verás que es del último siglo, la novela más vendida. Curiosamente, seguido solo 3 puestos después, por otra de la que no se habla tanto, pero que la venta es brutal, El alquimista,
de nuestro viejo amigo Paulo Coelho. Ah, qué curioso. Sí, sí. Bueno. Al que hemos entrevistado tanto tú para dentro... Espacio en Blanco como yo para Año Cero, cuando no lo conocía nadie y solamente triunfaba en Brasil. Sí, señor. Dentro de poco va a estar en el programa. Estamos en contacto con él, ha prometido su visita, así que atentos. No nos despistemos. Hoy vamos a hablar de ciencias noéticas. ¿Qué es eso de las ciencias noéticas, Enrique? Vamos a ver, hay que remontarnos, hay que tomar unos precedentes, un prólogo. Y es, el creador del concepto es el astronauta Edgar Mitchell. Edgar Mitchell es un astronauta que pisa la Luna a bordo del Apolo 11 y que, perdón, sí, creo que, es que no sé si el 11 o el 14. Creo que es el 11, sí. Sí, vale. La cuestión es que es el único astronauta que ha pisado la Luna y que tenía en ese momento un doctorado, era doctor en ciencias, además de ingeniero, una mentalidad, por lo tanto, firme, sólida, pero ya estaba abierto. Hizo un experimento de telepatía, de hecho, desde el espacio. Estaba abierto a lo psíquico, pero ahí tuvo una experiencia transformadora como otros, como los suyos. No, en el espacio, al ver la Tierra desde el espacio. Él, hay que decir que también era masón del grado 33, como la mayoría de los que pisaron la Luna. Masón. Parecía que les habían... Del grado 33. ¿Ah, sí? ¿Como Hombre, la primera... ¿Cómo? Como la mayoría, dices, de los que pisaron la Luna. De los que pisaron la Luna. Sí, sí, hay que tener en cuenta que los dos primeros hombres que pisaron la Luna, cuyas iniciales eran las dos A, que es una clave de mi libro, Claves ocultas del símbolo perdido, Ajá. la A, eran los dos masones del rito escocés, y la primera bandera que pisó la Luna no era la de Estados Unidos, era la del rito escocés. ¿Sí? Sí, la llevaba uno de ellos, el primero que aterrizó la llevaba en el bolsillo, la depositó, y esto es tan histórico como que luego la dejó ahí, se la volvió a traer de nuevo y está en la casa del templo, que es el sitio donde se inicia El símbolo perdido, la novela de Dan Brown, está allí expuesta y con la historia. Luego sacaron la de Estados Unidos, pero solo después. Yeah. Bueno, independientemente, eso deberíamos dedicarle otro programa al tema de qué pasó en la Luna realmente. Lo haremos si quieres. Eso es otra historia, como sabes, interesante. Yo recientemente he estado allí invitado por Javier Sardá, para hacer un programa. No pude entrar a la NASA porque no tenía autorización, pero sí estuve con el creador del módulo lunar. Y la conversación, que podrán ver en televisión en breve con él, fue sumamente interesante, sobre todo la conversación privada, en la que reconocía que se había quedado atónito y muy dubitativo por preguntas que yo le planteaba, como por ejemplo, por no adelantar mucho, ¿por qué la pisada de los astronautas era tan visible y el módulo lunar que él había construido no había dejado ni huella ni cráter? Yeah. Y él estaba atónito. Y al despedirse me dijo, estoy muy intrigado, no dejo de darle vueltas, ¿por qué no ha dejado un cráter? El invento que él había hecho, pero claro, la gente se entusiasma tanto que no se cuestionan cosas como esa. Pero bien, volviendo al tema. Edgar Mitchell cambia. Edgar Mitchell, cuando está en el espacio, ve la Tierra y da una descripción fascinante que yo reproduzco en mi libro Claves ocultas del Código Da Vinci, Claves ocultas del símbolo perdido, acerca de ¿qué es esa visión? Dice, esa maravilla, era como una intuición, un conocimiento intuitivo. Dice, pese a mi mentalidad de ingeniero, de científico, eso me llegaba más allá de toda comprensión racional, pero una comprensión clarísima. Era algo tan subjetivo como evidente e indiscutible para mí, que la Tierra era un mecanismo perfecto dentro de otro mecanismo perfecto, que era el cosmos. Y sin embargo, el ser humano había llevado su mente por el camino equivocado y estaba llevando esto hacia su caos y su destrucción. Entonces, cuando vuelve, habla con muchos científicos y pensadores y llega a una conclusión con ellos, y es que hay solo tres oportunidades, tres posibilidades, y es, uno, que la civilización se destruya como tal y dé comienzo a otra nueva, pero al final, cuando esa nueva florezca, llegue a su etapa tecnológica, volveremos a estar en el mismo problema. Segunda, que se cree un gobierno mundial, que él no lo dice así, pero yo digo, tendría, que claro, recortaría las libertades, yo digo, tendría un carácter dictatorial, manipulador, etcétera, persiguiendo la finalidad de que no se destruya la civilización ni la vida. Y tercera, que es la única oportunidad válida, la única posibilidad válida, y es que haya lo que él llama una metanoia, una transformación de nuestra mente. La palabra metanoia la saca del Evangelio, el original griego del Evangelio de San Juan, y la aplica Juan el Evangelista cuando cuenta la historia de Juan el Bautista. Recuerdas que se traduce,
que Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, arrepentíos, porque llega el reino de los cielos. Es muy interesante la frase. La palabra arrepentíos, el original dice metanoia, que implica un arrepentimiento, es decir, renuncia a tu pasado y haz una metanoia, cambia tu mente, cambia tu espíritu, porque el reino de los cielos está cerca. Y realmente es lo que más tímidamente Mitchell y yo de forma mucho más clara planteo como hipótesis. Lo que puede estar cerca es el advenimiento de eso que llama el jesuita y gran antropólogo Teilhard de Chardin la noosfera, la conciencia colectiva y la entrada en la post-hominización, es decir, la trascendencia del estado humano, ser más que humano, entrar en un estado crístico, o lo que llama Sri Aurobindo, el gran místico y luchador hindú, llama el descenso del plano supramental sobre la tierra, el descenso de la mente de luz. Edgar Mitchell lanza esa idea, ¿se ha desarrollado de alguna manera? Sí. ¿Hay investigaciones sobre la conciencia? Él crea, en ese momento él crea el Instituto de Ciencias Noéticas. El Instituto de Ciencias Noéticas, él define la noética como todo lo relacionado con el estudio, lo que se relaciona con el estudio de la mente, y añadiría yo, y la conciencia. Tanto él como Dan Brown utilizan mucho la palabra mente, que puede prestarse a equívocos. Es decir, hablan de una evolución de la mente a lo largo de la historia, que los iniciados desde la antigüedad lo que iban era una evolución de la mente. Yo hablo de una evolución de la conciencia individual y colectiva, en la que la conciencia va pasando por etapas y que ahora correspondería a un salto en esa conciencia. En ese instituto se han dedicado a las investigaciones más variadas, tanto en campos como los que estudia la parapsicología, especialmente en todo el terreno de las llamadas curaciones milagrosas, tanto espontáneas, gente que se ha autocurado, como la curación a distancia, o sea, por ejemplo, oración curativa dirigida por grupos, y un larguísimo etcétera. Pero en esto último hay algo muy interesante, es un objetivo importantísimo de la noética y un tema clave en la novela de Dan Brown, que yo detallo en mi libro Claves ocultas del símbolo perdido, que es la intención, el poder de la intención. Cuando uno hace, por ejemplo, una oración y mejora un grupo de gente con una intención, si esa intención logra realizarse, puede tener un efecto transformador. Y pongo varios ejemplos de eso, tanto grupos de curación a distancia como sobre todo el llamado Proyecto Conciencia Global, en el que se ha visto en un sistema informático extendido por todo el mundo que ese sistema informático, que es complejo y al mismo tiempo es muy simple, no sé si quieres que te cuente mínimamente, sí, para que nos consiste, lo hemos hablado una vez, pero para que lo recuerden. Consiste mínimamente en una multitud de cajitas que están distribuidas en universidades y bibliotecas en todo el mundo occidental, que son sistemas aleatorios. Eso está constantemente, digamos, produciendo, variando binario. O sea, se inclina a un lado o a otro y produce como resultado, para poderlo cuantificar estadísticamente, unos y ceros. O sea, lo lógico es que dijera 1, 0, 1, 0, 1, 0 como norma, pero pueden salir muchos unos o muchos ceros. Entonces, los resultados de todas esas cajitas se recogen en la Universidad de Princeton a través de Internet y arrojan una estadística final. Eso significa que no debería haber mucha variación. Cuando hay una variación, tanto porque se producen muchos ceros o muchos unos seguidos, se entiende que hay una anomalía. Esa anomalía, la hipótesis la atribuye por los casos en los que se ha visto que se produce esa transformación. Esa estadística varía, por ejemplo, media hora antes, sobre una hora antes del atentado del 11S, eso empieza a variar bruscamente, y en el momento en que se produce el choque con el primer avión, la variación es clarísima. En el segundo vuelve a ser clara. Ocurre tanto el 11M de Madrid, también, aunque no tan intensa como aquella, porque en España no hay ninguna cajita, pero es un impacto mundial. ¿Por qué media hora antes, por ejemplo, un día antes del tsunami que devastó el sudeste asiático? ¿Por qué con este tiempo de antelación? La hipótesis de ellos es, hay como una premonición.
y es una hipótesis posible. Ya. Pero, cuidado, realmente un terremoto empieza a sentirse inconscientemente 24 horas antes. O sea, que es como si el inconsciente colectivo notara ya la onda. Ya. ¿Por qué una una hora antes? Termino con esto. Sí. El 11S. Porque los terroristas o los mercenarios que realizaron ese atentado ya estaban en marcha. Sí. Te iba a preguntar, ¿cómo funcionan las cajitas? ¿Son electrónicas o...? Es muy complejo, Miguel. Vale, es un RPG, perdona, es un generador automático de números. Vale, ya está. No, si quieres un día hablamos, porque ese es un sistema que se utiliza en parapsicología, en investigación parapsicológica, para poder investigar la posible influencia de la mente sobre la materia. Ya. Estás con esto diciendo que de alguna manera hay una conciencia por ahí encima. Hay una conciencia, pero Ya. hay una segunda parte. Ya. O sea, digamos que la conciencia como hipótesis puede cambiar, puede influir en la materia. O la conciencia colectiva tiene un poder. Pero hay otra cosa muy importante, y es el poder de la intención. El Instituto de Ciencias No Éticas y toda la gente que ha investigado y escrito sobre el mismo, por ejemplo, la película ¿Y tú qué sabes? Y el libro que tiene ese mismo título está patrocinado por este instituto, y algunos de sus científicos aparecen ahí. Y la cuestión es, cuando hay una intención, es muy importante, pero la intención no corresponde a nuestro ego, a nuestra personalidad, sino al yo profundo. Entonces es muy importante. Cuando hay tormentas solares, se ha comprobado que afectan negativamente al cerebro y al corazón. Es decir, si esta hipótesis es correcta, debería haber más problemas de corazón y de cerebro en los próximos años cerebrales por algo muy simple: electrocardiograma, electroencefalograma. Eso significa que hay campos electromagnéticos, tanto en el cerebro como en el corazón, muy importantes. Y esos se verían influidos por el campo electromagnético que viene del Sol, por el choque, la onda de choque electromagnética. ¿Qué ocurre? Que eso es de negativo, pero positivo. Se fortalece el poder de la intención. Se ha visto que en las tormentas solares el poder de la intención es mucho más potente. Así que pese a que estuviéramos en esa situación, si tenemos una intención clara, su poder se puede multiplicar notablemente. Y además, en las tormentas solares producen mutaciones. Ya. A punto de terminar, Enrique, seguiremos tratándolo en otro capítulo de esta miniserie. Es decir, que este tiempo del 2012 que hablábamos el otro día se puede plantear como una oportunidad, porque todo lo que está afuera, que puede aparentar ser algo peligroso, amplifica poderes nuestros, nos da la oportunidad de escoger otros caminos, ¿no? Sí, el llamado, para mí, mito del 2012, porque no... Cuidado, no hay que obsesionarse, no es como el año 1000, con esa fecha, con 2012, no, ya estamos en ese proceso. Además es discutible el fin del periodo, realmente hay estudios muy diversos, como el de la Fundación Soliris, de Marisol González Sterling, no ella, sino multitud de investigadores dicen que es 2011, y yo estoy de acuerdo con ellos. Es decir, 2010, 2011 aumentaría esa intensidad, pero es un mito en cuanto a que no es que vaya a haber un antes y un después. Bueno, no tengo ni idea lo que va a suceder, sinceramente, pero lo que sí vamos a notar antes son muchos cambios y muchas alteraciones. Pero hay que tomárselo por el lado positivo. O sea, en lugar de ver que el vaso está medio vacío, veámoslo medio lleno, es decir, es la gran oportunidad para elevar nuestra conciencia y para dar un salto, para hacer un cambio en nuestras vidas y en el mundo. Es la gran oportunidad que hemos esperado y este es el momento. Quizás sea el viento frío que nos deja totalmente congelados, o el extraño rumor bajo las calles de la ciudad. Es la inquietante sensación de que hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. No es nuestra imaginación. Este mundo es muy real. Terminan nuestros dos viajes en el fin de semana por esos mundos mucho más reales
de lo que algunos piensan, y ha sido un placer compartirlo con vosotros. Y había ganadores, 5 ganadores esta noche, y han sido Manuela Ferrera Sánchez de Gijón, Ginés Sanz Rioja de Orense, Clara Tena de Castellón, Víctor Alonso Gómez de Palma de Mallorca y Beatriz Llorente de Madrid. Poneos en contacto con nosotros, enhorabuena, y veremos la forma de haceros llegar ese premio, que era el regalo hoy del Espacio en Blanco, con gratitud por estar ahí atendiéndonos y pendientes de nosotros. Se nos olvidó daros 2 direcciones por si queréis interesaros por este asunto de humo, que no ha quedado claro si era un fraude únicamente, sino que muchos piensan que hay algo más. Hay 2 direcciones de internet donde podéis buscar más datos: www.anomalia.org, es una de las páginas, www.anomalia.org, y además donde están todas las cartas que se han recibido, todos los documentos de humo, www.hummo con 2 M's _ciencias, hummo sin H y con 2 M's _ciencias. Buscad por ahí que veréis todos los datos originales y veréis qué interesante. Ya volvemos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos, tenemos todavía mucho que contaros. Los saludos para todos los que nos seguís ahí en directo en la sintonía de Radio 1 y Radio 5, para todos los que nos descargáis en el podcast, ya sabéis, buscarnos en el podcast de Radio Nacional, y para todos los que a través de la radio online nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras, saludos desde España, un placer estar juntos. Y para este segundo tiempo, entre otras muchas cosas, os proponemos un viaje y un juego. Tras esa introducción os lo ofrecemos, ya veréis qué curioso. Vamos en los próximos minutos a convertirnos en Goonies, en seguidores de un cine que ha transformado la sociedad y nuestro mundo. Déjate llevar junto a nosotros y tratemos de comprender el mundo que nos rodea a través del cine. Lo haremos en los próximos minutos en compañía de nuestro invitado. Vamos con nuestro siguiente invitado, nos vamos hasta Zaragoza a hablar de algo extraño de cine en nuestro programa, pero aquí vemos el misterio detrás de cada tema y vamos a ver qué hay detrás de la generación Goonies con Francisco Javier Millán Almenar. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, un placer que estés aquí con nosotros. Vaya pasada de trabajo que os habéis hecho, ¿eh? Me alegro que te haya gustado. Desde luego es un libro que Diablo Ediciones se lo ha currado, una gran edición además. Sí, señor. Estudió la diplomatura de documentación en la Universidad de Zaragoza y has estado metido en 1000 eventos ahí en tu tierra, ¿verdad? Sí, sobre todo en la época de la Expo. ¿Te acuerdas de la Expo Agua 2008? Sí, allí estuvimos trabajando. Sí. Y ahora te dedicas a escribir, bueno, a seguir investigando en esto del cine. Sí, exacto, porque además es mi gran pasión, pero a veces incluso relacionada con el mundo del misterio, porque yo creo que aprendí a ver cine de la misma manera que aprendí a todo esto de lo oculto. Qué bien. Y eres una de esas poquísimas personas, yo creo, que escribes todavía a mano. Me ha llegado una carta chulísima tuya, escrita a mano, un poco introduciendo al personaje que está detrás de esta generación Goonies, que es Steven Spielberg. Vaya tío, ¿no? Vaya personaje tan curioso. Vaya personaje, ¿verdad? Y lo que nos ha marcado a todos los que, sobre todo tenemos esta edad entre 40 años y bueno, y los más mayores también, porque desde que empezó a trabajar allá por los 70 con El Diablo sobre ruedas y Tiburón, yo creo que ha marcado ya en el inconsciente de todos su imagen y su figura, ¿no? Mucha gente dice que es una especie como de maestro místico que nos ha enseñado a mucha gente a través de los títulos, a través del cine, que es un lenguaje y una forma súper fácil. Nos ha enseñado muchas cosas de conciencia, a cambiar ideas, a tener otros puntos de vista, ¿verdad?
bueno, encuentros a la tercera fase yo creo que marcó un antes y un después a este respecto. Marca conciencias y desde luego la ufología no se ve de la misma manera a partir de ese momento, a partir del año 77 con este gran estreno que generó unos grandes ingresos en taquilla. Pero fíjate, lo que comentas de la conciencia global es muy curioso, ¿no? Porque cuando he hablado con gente de mi generación, la generación Goonies, a todos nos une un mismo espíritu y una misma pasión. Es decir, hay algo que generaron estas películas que removieron a nivel universal ciertas emociones que van más allá de lo estrictamente cinematográfico. Por eso esta noche vamos a hablar de ello. El eje central, el personaje de toda esta historia, Steven Spielberg, algo debe tener, ¿no? Le pasaron cosas con los ovnis, ha tenido experiencias místicas, creo que en algún momento lo ha contado, ¿no? Sí, además, curiosamente, durante su pase por España en el estreno, en el rodaje, mejor dicho, del Imperio del Sol, que estuvo rodando en Trebujena, en Cádiz, ya algunos periodistas le preguntaron por el tema OVNI. Él dio una serie de declaraciones que me ha costado muchísimo encontrar. Desde luego no hay ningún vestigio, presente en ninguna página web ni en ningún artículo de la época, pero sí que es verdad que algunos blogs y algunos programas de radio hacen referencia a ello. Y es más, creo recordar que tú y yo comentamos este hecho en un programa que hicimos hace unos 3 o 4 años, ¿no? Y sí que es verdad que Spielberg forma parte de una generación, aparte de ser todo un apasionado por el tema extraterrestre, una generación muy marcada por la era postnuclear y todo lo relacionado con lo que vino después de Roswell y todo lo que se plasmó en cine y en televisión. Y claro, hay una serie en concreto que es de Twilight Zone, conocida como la zona crepuscular o la dimensión desconocida en algunas regiones de España, y esta es la serie que le marca por completo. Es una serie donde hay fantasmas, apariciones de todo tipo, extraterrestres, seres de otras dimensiones. Hay algo que le mueve por dentro que luego lo termina expandiendo en lo que serían sus películas ya de adulto. Es curioso porque tiene faceta como productor y faceta como director, ¿verdad? Sí, y es más, hay películas que algunas personas creen que las ha dirigido él, pero allí tienes, por ejemplo, Los Goonies o Regreso al Futuro, que él solamente estuvo gestionando la parte de producción y la parte económica, pero para nada estuvo al frente de lo que es la ciudad del director, ¿no? Fueron otros directores los que estuvieron allí. Él lo que ha querido durante mucho tiempo es abarcar muchos aspectos, desde la animación a la producción cinematográfica, y convertirse como una especie de nuevo Walt Disney en los años 80, intentando tocar muchos palos, ¿no? Y todo esto continúa haciendo la actualidad porque su figura está presente en muchos medios de comunicación. Tocar muchos palos, decías. Ha tocado casi todos los que aquí hablamos: poltergeist, extraterrestres, viajes al futuro, cosas sobre animales y experimentos genéticos, manipulación genética, montones de ellos, vida más allá de la vida. ¿Te parece? Analizamos un poco paso a paso algunas de ellas. Por supuesto que sí. Y luego dio mucho miedo con esa de Tiburón. Esa sí la dirigía él, ¿verdad? Tiburón. Sí, está dirigida por él. Curiosamente, en el libro apenas la nombramos, porque el libro se centra en la productora Amblin Entertainment, y Tiburón es una película del año 1975, producida por Richard Zanuck, y esta película todavía era un poco como el primer paso del Spielberg famoso. Nadie lo conocía en ese momento, prácticamente era casi un desconocido, salvo que había hecho la película del Diablo sobre ruedas, pero es la película que marca, para todos los espectadores ese verano del año 75, en el que muchos norteamericanos no fueron a la playa por miedo a encontrarse con estos escualos gigantes. Hasta aquí en España andábamos con cuidado de meternos en el agua, ¿eh? También. Yo creo que es algo ya muy común, ¿no? Porque muchos ecologistas y mucha gente, oceanógrafos y demás que se dedican a la vida marina, comentan que es una película que no le hizo mucho favor a este animal, ¿no? Ajá. Porque es verdad que no ataca como ataca en la película, ni desde luego tienen esas envergaduras que aparecen, ¿no?, en el film. Pero nos deja algo de inquietud, ¿no?, que hay debajo de esas aguas, ¿no? Pero claro, el océano en sí es un gran misterio, porque todavía hay criaturas que no sabemos que están allá abajo. Por si acaso.
Yo no sé cuál sería la primera en la que él se mete en el mundo del misterio. ¿Poltergeist, quizá? Bueno, sería Encuentros a la tercera fase. Encuentros. Yo creo que sería la más clara, es del año 77, en la que retoma una idea de un cortometraje amateur titulado Firelight, donde ya se veían abducciones y donde se veían primeros encuentros con extraterrestres. Y Encuentros en la tercera fase es, digamos, la puesta de largo en todo lo relacionado con lo alienígena, ¿no? Y sobre todo, lo que más me gusta de esta película es que marca una pista a seguir a partir, sobre todo, de los años 80, porque a partir de ese momento los alienígenas no son tan malos como nos los pintaban. Hasta la fecha, pues se habían hecho películas como Cuando los mundos se encuentren, Cuando la guerra de los mundos, y otros títulos, Invasores de Marte, El enigma de otro mundo, siempre eran todo alienígenas hostiles. Querían invadir o asesinarnos, ¿no? Y a partir de Encuentros hay un encuentro, valga la redundancia, donde ya los seres extraterrestres vienen en son de paz y vienen a entregarnos un mensaje de comunicación y de lenguaje, que además Spielberg lo utiliza muy bien a través de la música, a través de esas 5 notas de John Williams, el compositor habitual de él, ese método universal de comunicación que utiliza con ellos. Esos sonidos. Damas y caballeros, esto es un platillo volante. Supongo que habréis notado que a papá le pasa algo raro. Y en esa película, además, en esa cinta hay multitud de guiños a la realidad o a datos reales, ¿verdad? Incluso algunos de los personajes están basados en Jacques Vallée, que ha estado no hace mucho en nuestro programa contando algunas de sus experiencias. Sí, está basado mucho en su documentación, en todas las experiencias que él desarrolló. Y el propio personaje de François Truffaut, digamos que puede ser un compendio de todos los investigadores que pululaban durante los años 70. Esta noche en el Espacio en Blanco, hablando de cine y de generación Goonies, ya veréis qué sorprendente. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Francisco Javier Millán, hablando, como digo, de cine y de lo que está detrás de ese personaje que ha revolucionado en parte el planeta, Steven Spielberg. Después llegaría quizá, Javier, Poltergeist, o me estoy adelantando. Ese sí que daba miedo, ¿eh? Sí, esa daba mucho miedo, desde luego. Entre Poltergeist y Encuentros tiene otra película que es En busca del arca perdida, pero volvemos a lo mismo, casi nada, ¿no? Es otro de los grandes clásicos de su filmografía, pero ocurre que tanto el editor como yo tomamos la decisión de ser estrictos con lo que es el tema del libro, porque dijimos, tienen que ser todas las películas producidas por Amblin, que es, digamos, la productora de él. Pero a mí, si me permites, me salgo un poco de ese corsé y Encuentros en Arca, Encuentros, ¿cómo se llama? En busca del arca perdida, casi nada, buscando algunos de los objetos más místicos y más sagrados de la humanidad y la que se monta. Sin duda la que se monta, y sobre todo esa idea de Yahvé salvaje, de ese dios que termina siendo vengativo, que aparece hacia el final de la película. No vamos a revelarla si alguien no la ha visto, ¿no? Pero fíjate, de esto ya hablaremos más adelante, porque estoy con una cosa que también está relacionada con el tema de Indiana Jones. Vale, Indiana Jones, Poltergeist después, ¿no? Poltergeist llega en el año 1982, además se estrena casi prácticamente a la par que El extraterrestre, y es la película donde ya el miedo entra en nuestra propia casa. ¡Ya están aquí! Él directamente mete a los fantasmas en un domicilio, en una casa de estas unifamiliares típica norteamericana, y ahí es donde de repente se empiezan a producir una serie de fenómenos extraños, y por fin se pone de moda esta palabra de poltergeist, que prácticamente yo creo que todos los niños de aquella época se grabó a fuego, ¿no? Esas escenas que tan terroríficas del payaso y del árbol gigante. Y ya están aquí. Y están aquí, exactamente, con esa niña mirando a la niebla de lo que es el televisor. Ahora es muy difícil explicarle, digamos, a las nuevas generaciones lo del tema de la niebla del televisor, pero era inquietante. Incluso yo soy de los que probaron lo del tema de las psicoimágenes intentando poner una cámara de vídeo para ver si salía algo de ahí, ¿no?
Y es curioso, Francisco, que en todas las películas se debía documentar muy bien, evidentemente, ¿no? Porque daba siempre guiños a cosas que la gente que estábamos en el misterio nos sonaba mucho, aunque bueno, exageraba evidentemente y fantaseaba, pero había muchos datos que decías, ¿cómo entiende este colega? Claro, porque Poltergeist también se nota que está sumamente documentada. Además, en sí, el personaje de Tangina Barrons, la medium que ayuda a la familia Freeling, está basada en parte en la vida de Marilyn Rosner, que es una famosa medium que además yo tuve ocasión de poder conocer en persona y que realmente ya tiene una figura inquietante por todo el trabajo que lleva detrás. Sí. Y de esa comunicación además con los muertos. Pero qué encanto de ser que es. Sí, exactamente, es encantadora, pero también inquietante, ¿no?, en cierto sentido. Y bueno, está basada en quizá las experiencias que también ha tenido Marilyn Rosner y otro tipo de personas como ella, y de ahí genera toda una historia con muchos de los fenómenos que se dan en un poltergeist, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que, como bien decías, magnificados, porque no nos tenemos que olvidar pues que estamos en Hollywood y desde luego tienen que hacerlo todo desde el punto de vista atractivo y espectacular, ¿no? Yo no sé, tú sabrás que tendrás más experiencia en estos temas, pero yo no conozco un caso tan brutal como el que se ve en la película, ¿no? Quizás el caso Vallecas o casos relacionados con casas impregnadas con espíritus, ¿no? Pero se pasan un poco, si fueran así todos los casos, Dios mío, qué tremendo, se pasan un poco. Sería, vamos, incluso la posibilidad de poder grabarlos, ¿no? Porque hay un grupo de parapsicólogos que consiguen pruebas realmente espectaculares y todavía estamos muy a la espera de que esto se produzca de verdad, claro. Seguimos adelante, hay una pequeña información que queremos daros. Llegan los extraterrestres ahora. Llegan ahora. Mi casa. Teléfono. Teléfono mi casa. Teléfono casa. Telefonear a casa. Quiere llamar a alguien. ¿Qué hace ese tío así? Teléfono mi casa. Está hablando, ¿no, Elliot? Mi casa. ¿Telefonear a casa? Teléfono mi casa. Y vendrán. ET, el extraterrestre. Si decías que antes que Encuentros en la tercera fase cambió la idea que teníamos acerca de los extraterrestres, que no eran tan malos, con ET ya nos enamoramos todos, ¿no? Completamente. Además, curiosamente, ET es una respuesta a Encuentros, porque en Spielberg no se quedó del todo contento con el resultado final de la idea de la comunicación, porque él lo que quería era que los seres humanos realmente notaran la presencia de los seres extraterrestres y que en cierta medida nos cambiaran por dentro. Entonces, al final tomó la decisión de crear una historia junto con Melissa Mathison, que por aquel entonces era la mujer de Harrison Ford, y juntos lo que hicieron es crear una historia de un niño que se encuentra con un extraterrestre detrás de su casa, y de esta manera hacer la historia mucho más personal que lo que era Encuentros, ¿no? Porque en Encuentros había muchos personajes, era todo muy espectacular, muy aparatoso, pero aquí ya lo trae todo a un nivel más de tierra, a un nivel más de calle, ¿no? Y lo que más me gusta de la película, Miguel, es el tema de esa idea de las almas gemelas, de la posibilidad de que dos personas, aunque sean muy diferentes y que vengan de dos mundos completamente diferentes, sepan comunicarse y entenderse. Es una cosa que realmente influye, yo creo, por lo menos ha influido mucho en personas de mi generación, y que en cierta medida inyectó un halo de positivismo en los años 80. No sé si llega Tiburón o si son los extraterrestres. Evidentemente, como dices, Francisco, nos llenó a todos de ternura ese personaje. Damos un paso más. Según digo aquí, lo que me has preparado, En los límites de la realidad, es una serie que produce él, ¿no? Sí, bueno, realmente es lo que te comentaba, ¿no? Que la serie se producía en los años 60, la desarrolló Rod Serling, que fue un gran creador del formato televisivo, pero luego él quiso hacer un homenaje a esta serie produciendo una nueva película que fuera un remake de aquello.
y al final lo que montó fueron 4 episodios que se estrenaron en pantalla grande. Uno de ellos, el más recordado, es el dirigido por Josh Miller, que luego fue muy conocido por hacer Mad Max, que es el del monstruo que aparece en el ala del avión, que en cierta medida entronca con la idea de esos seres que creían ver los pilotos de avión durante la Segunda Guerra Mundial, durante las tormentas. Y todo esto bastante tiene que ver con el tema de los Gremlins, que es la otra gran película del año 83, que también causó un revuelo espectacular en lo que fue la taquilla de ese año. Y dime, según tengo aquí, ¿los Gremlins están inspirados en esas criaturas de las que hablaban los pilotos de la Segunda Guerra Mundial? Así es, efectivamente. Digamos que ya en los años 40 incluso hay un corto de Bugs Bunny que ya habla de un gremlin, habla de un encuentro con uno de estos seres. Digamos que los pilotos de aquella época lo que decían era que cualquier tipo de fallo técnico que se producía en sus aparatos pues eran causados por estas criaturas que estaban metidas en las nubes y que bajaban directamente para fastidiar los motores, ¿no? La verdad es que, claro, durante los años 40, que es cuando la aviación se expandió de una manera exponencial, es cuando se produjeron la mayor parte de los primeros avistamientos OVNI de manera masiva. Por lo tanto, yo creo que todo está un poco como interconectado, ¿no? Todo esto de los gremlins, las leyendas... Vamos, que detrás tiene que haber algo de verdad que haga que luego se creen estas criaturas en el mundo del cine. Es curioso, Francisco, porque si lo analizas desde esa óptica que estáis haciendo vosotros, es como si una gran mente hubiera dado toda esa serie de ideas para cambiar la conciencia de los seres humanos de la forma, como decía antes, quizá más fácil, ¿no? Con la música o con el cine. Sí, así es que es lo que estamos diciendo desde el principio. Es curioso cómo a personas pues que teníamos 10 años en aquella época, pues nos cambie algo por dentro, ¿no? Y el propio ET, el extraterrestre, sirva para ver el mundo desde un punto de vista más positivo, porque fíjate, en los años 80 también teníamos la guerra de las Malvinas, teníamos grandes crisis económicas, etcétera, y de repente llega ET y a todo el mundo le gusta la película, de todo tipo de edades, y en todo el mundo se une a ver esa película. Esto dice mucho de un creador, dice mucho de que hay algo detrás que no sé, que es algo especial. Y nos vamos a una saga que también hizo historia. Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley. Sí, pero la historia va a cambiar. Vas a ver algo acojonante. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean? Regreso al futuro. Los viajes en el tiempo. ¿Estas las dirigía él o las producía? Esta la producía. El director fue Robert Zemeckis, que luego se hizo muy famoso con Forrest Gump y recientemente, no sé si habrás visto la película de Walk, que es este francés que cruzó las Torres Gemelas con un cable. Es el mismo director, Robert Zemeckis. Zemeckis lo que hizo es intentar vender una idea. Llevaba prácticamente 10 años rondando por diferentes productoras y al final dio de nuevo con Spielberg. Eran muy amigos desde hacía ya tiempo y finalmente Spielberg dijo que era un proyecto ideal para su nueva productora, para Amblin Entertainment. Entonces, de repente producen esta película que ojo, es una película que no tiene un presupuesto demasiado alarmante, es una película con un presupuesto más o menos limitado y que genera unas cifras en el año 85 espectaculares, hasta tal punto que termina posicionándose en el top 1 de la taquilla de ese año, ganando incluso al Color Púrpura, que es una película que es dirigida por el propio Spielberg. Curioso. Si damos un salto más en este tipo de diferentes temas tratados por Steven Spielberg, El secreto de la pirámide. Yo no sé si está... Esta es una joya, para mí es una joya de película. Sí. Es la película que me abre el mundo de Sherlock Holmes, el mundo de Conan Doyle. Es un título que además su simple evocación me recuerda al momento que atravesé ese cine Coliseo de Zaragoza para poder verla, ¿no? ¿Te acuerdas de ello, de todo así? Me acuerdo perfectamente de entrar y me acuerdo de maravillarme de ese ambiente victoriano, de ese ambiente de misterio
que estaba impregnado en las aulas de esa universidad de Oxford donde transcurre la acción, y maravillarme también por esa combinación de las leyendas egipcias con el tema del canon holmesiano, porque es muy curioso, pero El secreto de la pirámide te cuenta la primera aventura de Sherlock Holmes cuando era adolescente, junto con John Watson, algo que jamás ocurrió en las novelas de Conan Doyle, porque se conocieron ya cuando eran mayores. El propio Spielberg y Chris Columbus, también el creador de Gremlins y de los Goonies, sacaron adelante una película que, a pesar de que está fuera del canon, es muy favorita dentro de los seguidores de Conan Doyle. Un Conan Doyle que investigó fotografías de supuestas hadas, ¿no?, en ese jardín en Gran Bretaña. Así es. Además es que este hombre es muy curioso porque era muy técnico o muy lógico en su vida, digamos, como escritor. Es más, el propio Sherlock Holmes actúa siguiendo lo que es el arte de la deducción, pero en su vida normal, en la vida de calle, le encantaba todo lo relacionado con los mediums, con todo lo relacionado con los fantasmas y desde luego con el mundo de los elementales. Ahí están las famosas fotografías de Cottingale, creo recordar que era ese lugar donde unas niñas pues parecían posar con unos seres alados a su lado, ¿no? Llegó hasta tal punto que Conan Doyle, que era parlamentario de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, llegó incluso a tratar el tema dentro del propio Parlamento británico y casi piensan de que se vuelve loco, pero fíjate, al final gente como Scotland Yard, que es una institución bastante importante en Inglaterra, al final incluso le llamaban a la puerta para poder resolver casos como el de Jack el Destripador, que al final tampoco lo resolvió, o al menos eso dicen. Más misterios que se han visto reflejados en las películas o en las producciones de este personaje, Steven Spielberg, el Pies Grandes, Sasquatch. Lo que pasa es que esto ya lo tocó de una manera un poco más tierna, ¿no? Más... Sí, es como una idea como muy similar a lo que aparece en el extraterrestre, más que con un pie grande, ¿no? Es lo mismo prácticamente. En este caso es una familia que atropella a un Bigfoot y se lo lleva para casa y lo tienen que tener escondido hasta que al final un investigador también de las criaturas que son imposibles, ¿no?, pues termina descubriéndolo y bueno, no cuento el final, ¿no?, pero realmente es una historia muy tierna que no es, digamos, de las mejores películas de Spielberg, producidas por él. Bigfoot y los Henderson, en este caso es el título, pero desde luego refleja un mito que es muy importante en los Estados Unidos. Un mito que además siempre me gusta relacionar con aquellas filmaciones de los años 60, de finales de los 80, hechas por Patterson y Gimlin. Esa filmación que aparece en un barranco con esa criatura caminando, ¿no?, con ese 16 milímetros antiguo, ¿no? Y la verdad es que da mucho que pensar, ¿no?, esta criatura y esta leyenda también. Casi terminando, llegando un poco al final de nuestro tiempo, ¿no?, de la obra de este director, Jurassic Park. También es la trilogía, o no sé cuántas se han hecho, ¿también es suya? Bueno, realmente se han hecho hasta 4 películas. 4. Las 2 primeras, Parque Jurásico y El Mundo Perdido, son dirigidas por él, y luego vienen otros directores, y bueno, el año pasado se estrenó Jurassic World. En los años 90, si él puso de moda los extraterrestres en los años 80, en los años 90 puso de moda que todo el mundo hablase de el tema de la posibilidad de la clonación, de traer seres del pasado de la Tierra, y ya se empezó a hablar muy seriamente del tema de la clonación, como es el caso de la oveja Dolly y todos estos elementos, ¿no? Aunque sí que es verdad, todo hay que decirlo, que la película de Parque Jurásico expandió mucho todo este concepto, pero quien realmente creó todo este universo fue Michael Crichton, un autor que además se ha relacionado con el misterio en más de una ocasión. Ahí tienes novelas como Esfera o La amenaza de Andrómeda, ¿no? Y en cuanto escribió Parque Jurásico y Spielberg leyó el primer borrador, ya dijo, esta tiene que ser mi siguiente película. Y fíjate a lo que llegaron, otro gran éxito que todavía es muy difícil de superar. Ya casi terminando, otros de los misterios cercanos que hemos tratado muchas veces, vida después de la vida, también la trata Spielberg, ¿verdad? Always. Sí,
en Orwell, qué película tan bonita. Además, es una película hermosa. Es un título considerado menor dentro de su filmografía, pero la verdad es que mantiene el mismo espíritu de positivismo que han tenido los anteriores títulos, que han tenido más éxito. Y aquí lo más curioso de todo es cómo lo ambienta en una época un poco atemporal en la que dos pilotos de bomberos, de estos que apagan fuegos en las montañas, uno termina salvándole la vida al otro, y finalmente el que le ha salvado la vida termina falleciendo en un accidente en medio de un bosque totalmente quemado. Esta persona viaja, digamos, al más allá, se encuentra a un ángel, y además a un ángel real como era Audrey Hepburn, esa actriz que tanto añoramos todos los cinéfilos, y a partir de ese momento él tiene que volver a la Tierra y volver a resolver algunos cabos sueltos como lo que dejó con su mujer, ¿no? El amor está muy presente en esta película y el amor está presente en prácticamente todas las escenas, además tocado de una manera muy delicada. Es una película que además recomiendo mucho que la gente la revise porque fue un poco ensombrecida por otro gran éxito de ese mismo año que fue Ghost. Campos de concentración en la lista Schindler y tantas películas. Ponemos musiquita para despedirte y te pregunto quizá tu favorita, ¿vale? Y seguimos, Espacio en Blanco especial aquí en Radio Nacional. Los siguientes minutos nos van a servir para irnos hasta el cielo. Algunos misterios nos esperan allí y nuestro comandante favorito va a tratar de desvelarlos. Que es el menos blanco de todos los continentes. Cuéntame qué misterios hay ahí en ese continente, la verdad que bastante desconocido. Yo a veces me confundo, la Antártida es el que está al sur, ¿no? Más abajo de Argentina. Exactamente. El otro es el Ártico. Exactamente. Vale. Nos vamos pues al Polo Sur, como bien has dicho, y sobre todo por debajo del paralelo 70 del planeta, ¿no? Y yo le pregunto a mucha gente si en realidad conoce a alguien que haya estado en el verdadero Polo Sur, porque por ejemplo España, que tiene una base en la Antártida, la tiene situada a nada más y nada menos que 600 millas de distancia, mucho más cerca de la Patagonia Argentina que del propio Polo Sur, y encima está en un archipiélago, no está en el propio continente antártico, ¿no? 600 millas son como 1000 kilómetros. Sí, más o menos, no llegaría, pero exactamente, de punta a punta de la península. Ya. Sin embargo, ese continente, ya se conoce, está dividido en 3 partes, según tengo aquí datos. Exactamente, lo tenemos subdividido, digamos, en una zona costera, que sería más o menos de 500 a 700 kilómetros desde la costa hacia el interior. Luego tenemos una zona interior que está totalmente libre de hielo. Donde ¿Libre de hielo? Exactamente, apenas hay ni precipitaciones de nieve ni de agua, y encima tenemos grandes planicies desérticas con un montón de fauna y de flora, lo cual les resulta bastante curioso. También tenemos una zona central del Polo Sur que, curiosamente, habría una meseta polar en forma de anillo que estaría durante todo el año cubierta de niebla, se situaría en estas coordenadas, 85 grados sur, 35 este, tendría una altitud más o menos de 3.000 metros sobre el nivel del mar y estaría totalmente prohibida a los vuelos comerciales. Es curioso porque dices aquí también que están prohibida absolutamente sobrevolar esta zona, siendo un lugar de 14 millones de kilómetros, es decir, 28 veces más grande que España, y no dejan sobrevolar. Pues se necesita para sobrevolar la Antártida, las compañías aéreas, una autorización de vuelo muy especial que no siempre se concede, y cuando se establece alguna ruta comercial que pudiera pasar por allí, que actualmente prácticamente no pasa ninguna, no se situaría, digamos, exactamente esa ruta sobre el mismísimo Polo Sur. Ese Polo Sur que tiene esa fama enorme de tener esa entrada hipotética a la famosa tierra hueca de nuestro planeta. Habría una brecha en la corteza terrestre y estaría siendo investigada por los científicos de nuestro planeta. Vale, cuentas también que hay 3 bases de manera oficial, ¿no? Una rusa, una americana y Exactamente. Tenemos la base Vostok, que pertenece a Rusia, tendríamos la base Concordia, que es la base franco-italiana, y tenemos la base Amundsen-Scott, que es la de Estados Unidos. La de Amundsen-Scott es la base que te acabo de comentar, que precisamente estaría situada
justo al lado de esa hipotética corteza terrestre. ¿Por qué digo hipotética? Porque tenemos muchas fotos satelitales de la Antártida tomadas por la NASA, pero sin embargo están todas retocadas. Todas, se ve el continente totalmente blanco, cuando en realidad no es así. Qué extraño, ¿verdad? Sin embargo, no sé si quieres hablar de ese mapa elaborado en 1513 que mostraba esas costas de otra manera. Exactamente, tenemos un mapa, como bien dices, fechado en el año 1513. Esto fue realizado por un almirante otomano, hoy en día Turquía, y ese mapa de ese almirante que ya navegaba por aquellas costas detallaría en concreto las costas antárticas totalmente libres de hielo. Se vería perfectamente el perfil del continente y él podría precisamente haberlo elaborado por la falta de hielo y haber pues realizado esa expedición para dejarnos ese mapa a lo largo de la historia. Curioso. España dices que tiene dos bases, ¿no? Exactamente. Un poquito lejos por ahí. Exactamente, 2 bases, están además fuera del círculo polar y estarían más o menos aproximadamente a unas 600 millas de distancia, más cerca de la Patagonia. También te tengo que decir que a raíz de sacar estas investigaciones y de publicar un artículo sobre este tema, etcétera, me contactó algún científico que está en la base en una de las 2 bases españolas de la Antártida, que por cierto nos escuchan un montón de veces, y me ha dicho que todo lo que estamos contando es absolutamente verdad. Le mandamos saludos. Sabemos que hay gente muy especial en lugares recónditos y yo creo que más que pocos en el planeta. Saludos desde España. Un placer que estéis escuchando. Hay organizaciones ecologistas que no vamos a nombrar y está la NASA también trabajando ahí. ¿Qué hace la NASA en la Antártida? La NASA es muy curioso que esté allí situada pues con su destacamento de investigación. Y es curioso porque en una de las misiones Apolo se llegó a usar en el parche de los astronautas que llevan sus trajes, en uno de los escudos se portaba dibujado el perfil del continente antártico. Entonces todos nos preguntaremos por qué, ¿no? En la investigación del proyecto Apolo, que nos llevó a la Luna, que llevó al hombre a la Luna, pues estaría todo desarrollado investigado antes de realizar esos viajes en la propia Antártida. Allí se probaban los vehículos, allí se probaban los cohetes, también se llegó a probar incluso la misión que se envió desde la Tierra a la Luna Europa de Júpiter, y allí se probarían muchas cosas que luego se supone que realizan ellos en el espacio. Qué curioso. Viajando esta noche, no tanto por el espacio, un poco más a ras de tierra, en un enigmático continente desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Iván, estoy asombrado, con nuestro piloto favorito. Von Braun, ¿qué pinta? Bueno, vamos a cosas más conspiranoicas, ¿vale? Sí, vale. Von Braun, ¿qué pinta en esta historia Von Braun? Pues el mira, padre de la bomba atómica, el ingeniero alemán de Hitler de la Segunda Guerra Mundial, que desarrolló los primeros cohetes nazis. Exactamente. Bueno, este hombre, que los americanos, pues digamos que de alguna forma lo obligaron a colaborar con ellos una vez que fue capturado después de la Segunda Guerra Mundial, él fue el padre de esos primeros cohetes que viajaron al espacio, pues este hombre visitaba mucho la Antártida y mucha gente dice que incluso Von Braun estaría yendo a la Antártida a visitar a aquellos antiguos colegas nazis que todavía pues hubieran permanecido en la Antártida. Hay que recordar que Estados Unidos hace muchísimos años llevó a cabo una operación en la Antártida que se llamaba Operación High Jump, que es muy conocida por todos, donde se supone que 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial acabó con el último reducto de los nazis que todavía existía en este planeta. Y es curioso porque, él se paseó y estuvo en la Antártida muchísimos años también investigando y su presencia es constatable allí. También es curioso que uno de los robots que se ha usado en Marte, el Endurance, fue o ha llegado a ser incluso fotografiado en una base americana
de la Antártida allí guardado. Y es curioso saber que, bueno, los americanos, los estadounidenses, pues ensayan su programa de Marte en la Antártida. Y también es curioso saber que la Antártida es el lugar del planeta donde más meteoritos han llovido de todos los continentes. Aproximadamente 23.000 meteoritos solamente se han recogido allí, y estos desiertos, estas planicies antárticas, pues se podrían comparar con los desiertos de Marte. ¿Qué habría que hacer? Simplemente darles un poquito ese color rojo, ¿no? De tono rojo, y quién sabe si igual pues todavía las fotos que vemos de Marte son desiertos de la Antártida y no son desiertos de Marte. Comandante, te estás volviendo un poco conspiranoico, ¿eh? ¿Te afecta la altura o últimamente? No, lo que pasa es que desde que hablo contigo me he vuelto muy conspiranoico. Yo no tengo la culpa. Sigamos todavía. Hay dos tipos de proyectos, dices aquí, los públicos y los ocultos. Al público, valga la redundancia, que sirven para distraer y despistar de lo que realmente se está haciendo en la Antártida. ¿Crees que se está haciendo algo extraño? Pues sí, mira, sobre todo el territorio de la Antártida, muchos científicos, muchos investigadores, etcétera, dicen que está controlado por las principales agencias de servicio secreto del mundo, los principales servicios secretos de distintos países, con lo cual es un continente totalmente prohibido a visitas ajenas, nadie quiere ojos allí, y las misiones que se están llevando a cabo, las científicas, las biológicas, las ecológicas, etcétera, serían todo un programa de desinformación para ver, para despistarnos sobre la verdadera actividad que se realiza allí en la Antártida. Hay que también señalar que una de las bases americanas incluso tiene una central atómica en plena Antártida, con lo cual sería chocaría mucho con la supuesta actividad ecológica, ¿no? Vamos a los alemanes, o quizá al principio, antes de la Segunda Guerra Mundial, el 38 o el 39, los alemanes llegaron allí, ¿no? Exactamente, en el 38 y 39, los alemanes cuando llegaron allí bautizaron aquel territorio como la Nueva Suabia, y ellos hicieron muchas investigaciones, establecieron bases allí, etcétera. Pero cuando en el 38 este almirante famoso que luego llevó a cabo la operación High Jump, que se llamaba el almirante Baer, incluso antes de viajar, él mismo estuvo en Hamburgo y curiosamente fue luego, después de esa visita en el 38 de este americano, cuando la expedición nazi partió hacia la Antártida, con lo cual pues habría que preguntarse por qué este hombre estuvo allí, porque luego los nazis desde aquella reunión partieron hacia la Antártida, y hay que señalar que cuando Baer llegó a la Antártida encontró unos yacimientos enormes y colosales de carbón que abastecerían a todo el planeta, incluso durante un siglo entero. Aparte de lo que se dice, seguimos más conspiranoicos todavía de lo que sería una entrada a la Tierra hueca. Exactamente. Allí, en esta zona, es donde se sitúa esa base. Amundsen Scott estaría, situada justo al lado de esa hipotética abertura que habría en la Tierra, que tampoco nunca lo podemos saber, porque nunca vemos una imagen satelital que supuestamente sea verdadera, y en ese hueco o en esa zona habría, una supuesta distorsión del espacio-tiempo que haría que dejase de funcionar cualquier objeto que usáramos allí, del tipo tecnológico como podría ser una brújula, un GPS, etcétera, ¿no? Y es totalmente, una zona es totalmente inaccesible para cualquier ojo humano que quiera ir allí a fotografiar, o cualquier investigador. Vale. Iván, pregunta, entonces la Antártida no está toda llena de hielo como nos han contado. No, por supuesto que no, sobre todo el interior de la Antártida. En el interior de la Antártida hay pues una zona que se llama incluso los valles secos, y hay desiertos tan cálidos y tan grandes que algún científico que ha sacado información de allí de manera un poco encubierta nos ha dicho que son lugares mucho más secos que incluso el mismísimo desierto del Gobi, y que el aire es el más puro del planeta, no hay humedad, y se han llegado a encontrar cuerpos momificados de focas, de pingüinos,
los han datado aproximadamente a través de la prueba del carbono 14 de unos 6.000 años de antigüedad, y bueno, hay muchísimas pruebas de que hay incluso lagos enormes, más se ha encontrado un lago muchísimo más grande que el lago Ontario, incluso, que es enorme de grande, y bueno, son cosas que no nos están contando, y esto es lo que es la Antártida hoy en día. Comandante, con todo el respeto, ¿te está afectando la altura? Quién sabe, o igual es que la altura está bajando y está viniendo a por mí. Lagos tan grandes como los que conocemos, desiertos, ¿qué más se puede encontrar? Antes de nada, ¿dónde sacas todos estos datos? Pues a través de diversas páginas científicas, investigaciones que, bueno, algún científico ha dado la cara y muestra los datos en público, etcétera. Yo también tengo mis informaciones y mis contactos privados y, bueno, la verdad sí es cierto que hablar contigo me ha ayudado mucho en ese sentido, porque ahora mucha gente me proporciona información y sobre todo con pruebas muy verídicas. Somos muchos los locos que nos reunimos en torno al espacio en blanco. Casi a punto de terminar. Lagos, demás, solo faltaban ruinas. ¿Hay ruinas también? Exactamente, ese famoso lago Vostok, que me imagino que igual todo el mundo estaba esperando que habláramos de él, pues es un lago que también se encontró en el Polo Sur, es donde estaría situada la base rusa, que le da ese nombre, la base Vostok, y en ese lago, que es donde se ha extraído la mayor pues muestra de hielo, la más larga del planeta, mide más de 3,5 kilómetros de largo. Debajo de ese lago, según estos científicos, se habrían encontrado unas ruinas que le llaman ruinas ciclópeas, y serían unas ruinas pertenecientes pues a alguna civilización no terrestre. Se han encontrado grandes bloques de piedra colosales, puestos unos encima de otros, y además sin ningún tipo de masa que los una, con lo cual es una construcción muy extraña para la mano del hombre. También nos mienten un poquito con este tema del lago, porque nos dicen que está bajo 4 kilómetros de hielo, y sin embargo en la única imagen satelital que la NASA ofrece de forma pública sí se ve desde el espacio el contorno de ese lago. Si estuviera debajo de 4 kilómetros de hielo, posiblemente no se vería. ¿Y hay imágenes que puedan probar todo esto que estás contando, Iván? Sí, hay diversos vídeos en internet, en YouTube también, que, bueno, hay imágenes también sacadas un poco de aquella manera bajo secreto, o fotografías tomadas de diversos biólogos, etcétera, sobre todo de estos desiertos que os cuento yo, de estas zonas cálidas, e incluso muchísimas fotografías de estas bases que las hacen oficiales para dar algo de información, se ven totalmente a lo largo del año, sin hielo, sin nieve, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que impacta son esos desiertos totalmente libres de hielo y de nieve durante todo el año en el centro, en el interior de la Antártida. ¿Nos están mintiendo entonces acerca de lo que existe ahí? Igual no nos están mintiendo, pero no nos están contando toda la verdad, o no nos están dando esa información. Es curioso que ahora, bueno, parece ser que un aviador español va a emprender estos últimos días de febrero un vuelo pues alrededor del planeta, y con su pequeño avión, el comandante Gordillo, que muchos lo conocemos ya por sus otros viajes, le han dado pues un permiso parcial para sobrevolar parte de la Antártida, y yo estoy muy ansioso de saber, cuando este hombre acabe el vuelo, qué zonas ha sobrevolado y qué ha recorrido, ¿no? Para saber lo que ha visto y lo que no, y si realmente es verdad. El continente helado. Dimos una vuelta esta noche un tanto conspiranoicos por la Antártida con Iván Castro, nuestro comandante, que ha debido de tomar demasiado el sol últimamente por Galicia. Forma de contacto para que te sigan contando estas historias apasionantes que nos relatas aquí en el Espacio en Blanco, por lo menos que hacen pensar y que cada uno saque sus conclusiones. Exactamente. Igual no tanto engañarnos, pero nos ocultan muchas historias, ¿verdad? Exactamente, sí, creo que hay mucha información oculta y seguramente que algo sea verdad. Mi email, ivancpmisterio@yahoo.es, y luego podéis seguirme todas las semanas en mi sección de misterios aéreos en www.informeinsólito.com,
y a través de mi Facebook, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, o en mi Twitter, @IvánCP25. Por alguna de estas maneras me podéis encontrar. Y a través del Espacio en Blanco. Exactamente. Saludos, comandante, saludos también a todos los comandantes. Sabemos que hay muchos que vuelan en diferentes compañías aéreas en España y en otros países que nos escuchan, a nuestros españoles que están por ahí en esas bases perdidas en cualquier parte del mundo. Un placer haber volado con usted, comandante. Buen vuelo. Muchísimas gracias, el placer fue mío, Miguel. Un abrazo para todos. Nos vemos prontito. Gracias, hasta otra. Y terminamos por hoy. Gracias a todos por la compañía. En 7 días, más misterio en Radio Nacional y ya sabéis que os esperamos. Las redes sociales siguen abiertas. Buscar Blanco Radio en Twitter y en el Face. Y ahí estamos comunicándonos durante todos estos 7 días hasta que llegue la próxima cita para estar juntos aquí en Radio Nacional. Mientras llega feliz semana, que sigáis en esta sintonía, os recomendamos. Y hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, feliz semana.